Bienvenidos a la clase 6 de microbiología. Con esta clase vamos a introducirnos al contenido de virología. Para comenzar, tenemos una reflexión de Peter y dice: un virus es una mala noticia envuelta en una cubierta de proteína. Y ya vamos a entender a qué se refiere esto. Esperamos que al final de este encuentro ustedes puedan modificar su pensamiento sobre los virus y sus características. Comencemos con la agenda. Vamos a hablar un poco sobre la taxonomía de los virus. Vamos a hablar sobre las propiedades generales de estos, ya que nos vamos con esta clase a introducir en la parte de la virología. En las clases sucesivas vamos a estar hablando sobre algunos virus de importancia médica. Unos datos extras por ahí, algo sobre la estructura viral para empezar a comprender cómo están compuestos los virus, hablar sobre la replicación de estos mismos, no reproducción, sino que dentro de los virus hablamos de replicación. Vamos a hablar sobre las infecciones virales, que pueden ser tanto productivas como no productivas, ya vamos a hablar en qué consiste esto, y que algunos virus pueden ocasionar infecciones crónicas o latentes, y vamos a ver cómo y por qué. Vamos a dar a conocer la tabla de actividades para esta semana, hablaremos sobre lo que tenemos como recursos complementarios y quedaremos a la disposición para resolver dudas o consultas. Bueno, comencemos entonces con la parte de la taxonomía de los virus, que se refiere a cómo es que estos son nombrados. A diferencia de las bacterias, quizás los hongos y los parásitos, que llevan un nombre científico en latín, formado por un género y una especie, donde el género lleva inicial mayúscula y la especie va todo en minúscula, los virus pueden recibir nombres de distintas formas. No tienen una taxonomía tan estricta o tan desarrollada como en el caso de los otros microorganismos, sino que los virus pueden recibir nombres incluso de lugares en donde fueron descubiertos, como por ejemplo el virus de Norwalk, o pueden recibir nombres de acuerdo a cómo se observan, por ejemplo al microscopio electrónico. En el caso del rotavirus se llama rotavirus, que significa rueda, porque pues tiene forma de rueda visto al microscopio. Entonces, la taxonomía de los virus se ha venido desarrollando de una manera un poco más lenta. Recordemos que también los virus fue hasta la aparición del microscopio electrónico que se pudo evidenciar o comprobar la existencia de los mismos. Son muchísimo más pequeños, evidentemente, que una bacteria, un hongo o un parásito. Entonces, evidentemente, fueron descubiertos hasta después y por ende entonces son más recientes en comparación a los otros microorganismos. Siempre se utiliza el sufijo viridae para referirse a la familia y en el caso del sufijo virinae a la subfamilia, y los virus como tales ya se menciona el sufijo virus, como herpes virus, influenza virus, etcétera, etcétera. No son por ende nombres científicos y por ende tampoco se tienden a escribir en cursiva como se escriben los otros, las bacterias, los hongos y los parásitos, que son nombres en latín, y por ende se escriben en cursiva con inicial mayúscula en el género y la especie todo en minúscula. Para el año 2000, según el International Committee on Taxonomy of Viruses, había organizado más de 4.000 virus animales y de plantas en 56 familias y 233 géneros, con cientos de virus aún no asignados. De estos, 24 familias contenían virus infecciosos para seres humanos y animales para el año 2000. Lo que quiere decir que para esta época esperaríamos encontrar muchos más virus ya registrados y obviamente con capacidad de infección humana. En este caso, el SARS-CoV-2, un virus familia de los coronavirus, es un ejemplo. Propiedades generales de los virus, es decir,
los aspectos más llamativos que podemos hablar sobre estos. Primero reconozcamos que los virus son agentes infecciosos, son de los más pequeños, no son el más pequeño, porque se encuentran también los priones y los viroides, ya lo vamos a ver en qué consiste, pero sí son una partícula que está compuesta por proteínas y por material genético en su interior. Este material genético puede ser o ADN o ARN, pero no se ha descubierto un microorganismo que contenga los dos de manera simultánea. El ácido nucleico, es decir, la información genética, puede estar rodeada por un conjunto de unidades proteicas y entonces a esa mezcla le llamaríamos nucleocápside. Solo la partícula como tal, original, le llamaríamos virión, es decir, está compuesta por las proteínas y el material genético viral. A esa partícula completa le llamaríamos virión. Los virus son parásitos intracelulares estrictos porque necesitan incorporar su información genética a la información genética de la célula, de manera que la maquinaria de la célula en cuanto a la capacidad de réplica de información genética permita replicar la información genética viral y la capacidad de síntesis celular, es decir, todo el sistema completo de la célula para generar nuevas proteínas, puedan sintetizar las proteínas que conforman al virus. Entonces, lo que hace el virus es, en cierto modo, secuestrar o engañar a la célula para que ésta, considerando de que está replicando su material genético y que está sintetizando más proteínas para el funcionamiento de ella misma, realmente lo que está haciendo es replicando más partículas virales. Precisamente esta incorporación de información genética a la información genética de la célula huésped puede generar algunas mutaciones. Desde el momento que se da la incorporación de la información genética viral, pues ya se entiende que hay una modificación de la información genética de la célula huésped y se puede entender como una mutación. Más adelante vamos a ver qué problemas se pueden ocasionar con esta clase de virus, que tienden a generar una infección, tal vez no productiva, pero que sí, con el tiempo eso puede generar mutaciones celulares que conllevan a los cánceres. Los virus que infectan a los seres humanos, a las células humanas, porque esto está en relación al tropismo celular, es decir, los virus tienen ciertas moléculas o partículas en forma de espina, ya, o spikes, en la parte externa de los mismos, que pueden ser con envoltura o sin envoltura, ya vamos a hablar de eso, y que éstas interaccionan con los receptores en las células huéspedes. Por ende, no todos los virus van a poder interactuar con células humanas y a su vez dentro de las mismas células humanas no pueden interactuar con todas, sino con ciertas células específicas, dependiendo como si esto fuera una llave y los receptores celulares fueran como una especie de candado o de chapa, dependiendo en cuál encaje es el tipo de celular cual el virus va a poder entrar y poder entonces replicarse. Entonces va a existir lo que se llama tropismo celular, es decir, va a existir una preferencia por ciertas células, o también llamadas células objetivo o células target, es decir, las células a las cuales puede parasitar el virus. Entonces, los virus que parasitan a los humanos se llaman virus humanos. Los virus que en forma general parasitan a los animales, pues virus animales, a las plantas, pues los virus vegetales, y en el caso existe un grupo especial de virus que es capaz de parasitar a bacterias, y a esto lo vamos a llamar bacteriófagos o simplemente fagos. E incluso por ahí se menciona que existen virus que son capaces de parasitar a otros virus. Ojo, hay que aclarar que entonces un virus está formado únicamente por
la información genética, ADN o ARN, pero no los dos, y proteínas. Por ende, entonces, los virus, a diferencia de las células, no poseen un núcleo, ya un núcleo como tal, como la célula eucariota, no poseen citoplasma, como la célula eucariota y procariota, no poseen mitocondrias, como la célula eucariota, y carecen completamente de cualquier clase de organelo celular, en términos bastante estrictos. Pueden poseer, los que son virus con envolturas, pueden poseer una especie de membrana, pero que no es propia de ellas, sino que se la robaron a la célula en la cual se replicaron y que a la hora de salir, en forma de gemación, podríamos decirlo, a la hora de hacer su especie de exocitosis, es decir, de salida de la célula, se lleva consigo esta cubierta para protegerse. Entonces pueden algunos virus envueltos poseer esta envoltura compuesta por membrana celular, pero repito, no es propia de ellos, sino que la robó a la hora de salir. Entonces carecen completamente de organelos celulares como tales. La replicación viral requiere que una partícula viral, es decir, un virus maduro como tal, infecte a una célula hospedadora adecuada, propia. Ya mencioné, no pueden infectar a todas las células porque depende de los receptores en la superficie de las membranas celulares y de las partículas, los spikes, las espinas que posee el virus en su superficie. Entonces únicamente pueden entrar a aquellas células en las que se pueden anclar, en las que sus spikes, sus espinas, pueden entrar, digámoslo entre comillas, dentro de estas cerraduras que les permitan abrir a la célula y poder entonces penetrarlas y una vez adentro eh, fusionarse con el material genético de la célula huésped y poder replicarse. Entonces, pero una vez que entonces sí se hace esto, que sí encajó sus espinas con los receptores de la membrana celular, entonces el virus va a dirigirse hacia el núcleo y en el núcleo entonces va a incorporar su información genética con la información genética de la célula huésped para que éste empiece a sintetizar las proteínas virales y empiece a replicar el material genético viral. Entonces lo que va a pasar es que se van a formar viriones, es decir, pues virus ya completos con las proteínas virales y el material genético viral. Una célula puede producir cientos de miles de copias de este virus, ¿ya? Con el tiempo, la misma fabricación de grandes cantidades del virus terminará produciendo, en términos generales, la muerte de la célula huésped infectada. Digo que en términos generales porque pueden haber en algunos casos ciertas infecciones llamadas no productivas en donde esto no ocurrirá, pero esto lo vamos a ver más adelante. El punto es que en términos generales la replicación del virus, el secuestro de la maquinaria, de la síntesis proteica, de la replicación de material genético de la célula por parte del virus, ocasionará con el tiempo la muerte de la célula. ¿Ya? Entonces, muchos virus van a ocasionar lo que ya hemos hablado, se considera como una infección aguda. Esto se refiere a que las infecciones de los virus tienden a durar un tiempo corto en comparación a las infecciones bacterianas, micóticas o parasitarias. En este sentido, las infecciones virales tienden a durar aproximadamente 2 semanas en términos generales. Siempre hay virus, así como también bacterias, hongos y parásitos que se salen del huacal y que funcionan de manera distinta. Pero en términos generales, las infecciones virales son infecciones agudas, infecciones que duran en términos de 2, máximo 3 semanas y que se autolimitan. Es decir, existe después de una serie de replicaciones virales una depuración viral como tal, es decir, el virus finalmente deja de replicarse
en el huésped y la infección cesa o desaparece. Ahora, en otros casos, la célula infectada no es destruida, no existe lisis celular, es decir, no existe muerte de la célula. Entonces, esto lo que ocasiona es lo que se llama una producción viral persistente, es decir, el virus se encarga de que la célula esté replicándolo, pero que no se muera en el proceso, sino que la mantiene viva para que siga siempre produciendo más y más copias virales. Entonces, esto lo que ocasionará es una infección crónica, es decir, el paciente va a pasar más de 3 semanas, va a pasar meses, va a pasar incluso años con la producción de nuevas partículas virales, sosteniendo entonces una infección crónica. Ejemplo, el virus del herpes, que puede permanecer por años en una persona que va a estar entre estados de latencia y estados de surgimiento de las lesiones. Entonces van a haber estados en los que no va a haber sintomatología porque va a estar en estado latente, y va a haber otros estados en los que sí va a haber sintomatología porque hay una reactivación del virus que ocasiona entonces las lesiones, produciendo recidivas o recaídas. Dato extra: existen otras partículas virales, existen otras partículas muy parecidas a los virus en términos un poquito generales, y son los viroides y los priones. Si nosotros hiciéramos una suma de, entre comillas, ¿verdad? Viroides más priones, daríamos un virus. ¿Por qué digo esto? Porque los viroides se refieren a una especie de material genético sin proteínas, una especie de material genético que solo tiene la suficiente información para codificarse a sí mismo. Entonces a eso se conoce como viroide. Y los priones, por su parte, son proteínas anómalas que generan daños. En el caso este, por ejemplo, causa la encefalopatía espongiforme, que se llama enfermedad de las vacas locas. Entonces altera el funcionamiento cerebral solo con la presencia de estas proteínas anómalas. Entonces, si estas son proteínas y esta es información genética, es lo que les digo que si lo sumamos da como resultado un virus. Por ende, son obviamente mucho más pequeños que un virus. Ya existen viroides, por ejemplo, como en el caso del el virus de la hepatitis D, que por ejemplo se considera viroide porque la información genética que tiene es insuficiente para dar origen a un virión como tal, sino que necesita, por ejemplo, la presencia del virus de la hepatitis B, que tiene toda la secuencia de información genética necesaria para codificar las estructuras virales y el material genético. Y entonces la hepatitis D, el virus o viroide de la hepatitis D, solo puede subsistir en presencia del virus de la hepatitis B, que tiene toda la información. Entonces, eh, el viroide estaría a un paso de convertirse en un virus, igual como en cierto modo el prión, que ya es proteína, pero que pues le faltaría, digámosle, fusionarse con material genético, y eso daría como resultado un virus. Entonces, estos pues son otras clases de microorganismos inferiores todavía a los virus, descubiertos más recientemente. Sobre la estructura viral, bueno, podemos ver que existen virus desde muy pequeños, pero muy pequeños, hasta virus de tamaños un tanto equiparable a el tamaño de una bacteria. Recordemos que las bacterias son células procariotas. La célula eucariota es todavía más grande, o sea, nuestras células más grande todavía que la célula procariota, que las bacterias. Entonces, quiere decir que son pues muy pequeños. Por eso es que caben hasta incluso millones de copias de los virus dentro de nuestras células. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pues su tamaño es muchísimo más inferior que el tamaño de una de nuestras células. ¿Ok? Entonces,
existe una gran diversidad también en cuanto a la forma de los virus, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el virus, como ya mencionamos, en su estructura estará formado por proteínas y por material genético. Eso da lugar a un virus. Ok, entonces las proteínas que cubren, recubren o envuelven al material genético es lo que vamos a llamar cápside, ¿ya? Algunos virus humanos están envueltos por otra membrana de lípidos. Esta membrana de lípidos proviene precisamente de la membrana bilipídica de la célula huésped a la que parasitó y que en el momento de salir se la llevó consigo mismo. Entonces a esa membrana lipídica se le va a llamar envoltura y entonces a esos virus se le llama virus con envoltura o virus envueltos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tiene la información genética en el interior, puede o no poseer en este caso cápside, o sea, una envoltura proteica que delimite o cubra el material genético viral, y después, como segunda capa, podría tener envoltura. Entonces tenemos en definitiva virus envueltos y virus no envueltos. Así de fácil. Virus envueltos y virus no envueltos. ¿Esto es importante? Sí. Sí, porque pues esto implica ciertas características que pueden tener el virus como tal. ¿Ya? Si es virus envuelto, posee ciertas características. Si es virus desnudo o no envuelto, tiene también otras propiedades virales. También implica el proceso mismo de liberación de la célula. Implica que si, por ejemplo, es un virus no envuelto, quiere decir que lo más seguro salió por lisis celular, es decir, rompieron la célula, las miles de copias de virus, y se liberaron todas en el momento. Nadie entonces agarra membrana y salen desnudos, pero quiere decir que salen destruyendo la célula, salen a través de lisis celular. Los virus con cápside, es decir, con envoltura, perdón, los virus con envoltura, se referirían a que no destruyen a la célula como tal, sino que conforme van brotando de la célula, van llevándose parte de su membrana. Pero como ya hemos mencionado, son muchísimo más pequeños que la célula en sí. Por ende, es una pequeña fracción de la membrana lo que se llevan. Por otro lado, precisamente al tener una envoltura de una membrana celular propia del organismo, tienden a engañar al sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico lo que observa es una envoltura celular del mismo cuerpo. Entonces el sistema inmunológico lo considera como que es una célula propia del cuerpo, evadiendo de esa manera un poco al sistema inmunológico. Como ya mencionaba, los virus poseen en su superficie proteínas llamadas espinas o spikes o espículas, que son las que interactúan con los receptores de la superficie de la membrana celular para poderse dar el anclaje. Más adelante vamos a hablar sobre las etapas del proceso de infección viral. Bueno, en este caso les invito a que pausen el video y que en la clase en PDF se vayan a esta diapositiva y lean las propiedades, componentes y consecuencias de que un virus sea de cápside desnuda o que tenga envoltura, porque es muy interesante que sepan estos dos elementos. Estamos hablando, por ejemplo, en términos generales, yo se lo voy a decir, ustedes lo leen aquí con detenimiento. El virus con envoltura tiende a ser menos resistente al medio ambiente, a los detergentes, al calor, etcétera, porque es una membrana lipídica, entonces es más susceptible. Mientras que el de cápside desnuda pues está habilitado para sobrevivir a las condiciones adversas del exterior. Por ende,
entonces tiende a ser más resistente, un virus más resistente. Y sus formas de propagación por ende son más diversas. Ahora, el que sea desnudo quiere decir que sale por lisis celular, lo que implica mayor compromiso o daño celular, mientras que el ser de envoltura implicaría que sale pero con una parte de la membrana de la célula huésped, por lo que quiere decir que no la destruye por completo. En ese sentido estaríamos hablando de un virus que causa menos perjuicio al tejido en el cual se reproduce. Ustedes pausenlo y leanlo más detenidamente. Ahora, sobre las formas de los virus. Existen dos formas básicas de los virus, ¿ok? La icosaédrica y la helicoidal. Ahora, estas formas básicas se llaman formas básicas porque después la disposición de la forma puede hacer que dé lugar a un virus con una forma diferente. Pero icosaédrica se refiere a esta forma que estamos evidenciando acá, y la helicoidal se refiere a que se encuentra en forma helicoidal. Ahora también pueden existir virus con una forma compleja, ¿ya? Y es que pues no se parece a ninguno de estos dos. O incluso puede ser la suma de estos dos, como algunos bacteriófagos, que es la suma de estos dos. Entonces, pero estas son las formas básicas de los virus. La forma icosaédrica y la forma helicoidal. Sobre el ciclo de replicación, como les decía, vamos a ver cuáles son las etapas en las cuales, por las cuales en forma general, ya en forma general esto puede cambiar en algunos virus, la forma general de replicación de los virus. Lo primero que vamos a llevar estas dos imágenes a la par. Lo primero que ocurre es una absorción o unión a una célula huésped, ¿ya? A través de los receptores de la célula, de la membrana celular huésped, objetivo o diana o target, y las espículas presentes en la superficie viral. Entonces, una vez se encajan estas, se puede dar el proceso de, una vez se da la unión de las espículas y los receptores, se da entonces la penetración. Ya hay una especie de evaginación de la membrana que le permite al virus entonces introducirse. Entonces se da la penetración o ingreso. Después lo que sigue es una desnudación o desenvoltura para liberar el genoma. Este paso puede cambiar aquí dependiendo si el virus es envuelto o es desnudo, pero dejémoslo en que hay una desnudación o desenvoltura del virus, es decir, se elimina la capa externa para liberar el genoma viral. Luego existe una producción de componentes sintéticos del virión, es decir, el genoma viral, después de la desnudación y desenvoltura, se va hacia el núcleo, entra por los poros nucleares, se va hacia el núcleo, se incorpora, se fusiona a la información genética de la célula huésped y entonces inicia el proceso de replicación de la información genética, que también da lugar a la transcripción y transducción de la información en proteínas, ¿ya? Bueno, después de la producción de los componentes sintéticos, ¿ya? O del virión, lo que sigue es el ensamblaje, es decir, tengo separado la información genética viral y tengo por separada las proteínas virales. Entonces lo que sigue es el ensamblaje o maduración, es decir, la fusión para que se pueda formar el virus como tal. En este caso, para que se forme el virión, ¿ya? Es decir, la partícula viral ya madura, lo que necesito es que se fusione el material genético con su, por ejemplo, envoltura proteica, ¿ya? Entonces, y se forma entonces un virión. Eso se llama ensamblaje o maduración. Una vez entonces ya tengo ensamblados los virus, los viriones, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, estoy hablando aquí solo de uno, pero realmente estamos hablando de miles, cientos de miles o incluso millones de copias del virus, de viriones. Entonces lo que sigue es la liberación del virus. También aquí puede haber ciertos cambios en algunos virus sobre cómo podría ocurrir esto, pero
El punto es que después de que el virus se ensambla, lo que sigue es buscar su forma de salida. Entonces, eh, podría ser, por ejemplo, un virus con envoltura que lo que hace es, por ejemplo, enviar ciertas proteínas virales que se convertirán en sus espigas, las manda a la membrana, estas son proyectadas y él cuando pasa en su proceso de salida se las pasa llevando, es decir, todavía aquí, en esta fase, todavía el virus no estaría aquí, todavía el virus no estaría completamente maduro, todavía le faltaría la estructura, por ejemplo, de las espinas, pero ya a la hora de salir ya se llevaría sus espinas y entonces ya estaría completamente maduro. Ya sería entonces un virión. Otros virus también tienen otros procesos en los que pueda que terminen de madurar hasta incluso después de salir, como el VIH, que hasta después de salir todavía siguen sufriendo unos pequeños cambios y están completamente terminados hasta incluso después de salir. Aquí lo podemos ver otra vez, como estaba mencionando, puede existir ciertos cambios en el proceso, pero eso eran los pasos generales, ciertos cambios en el proceso dependiendo dependiendo del virus. Pero los pasos básicamente generales de todo ciclo de replicación viral son estos que hemos evidenciado aquí. Estamos hablando de unión, penetración, desnudación, replicación, ensamblaje y liberación. Estos serían los pasos comunes de todos los virus. Ya vuelvo a repetir, pueden existir pequeños cambios entre virus y virus, eso lo vamos a ir viendo conforme veamos cada virus, su proceso propio de replicación viral. Entonces lo podemos ver aquí también. Primero tiene que haber una unión, luego una absorción, aquí en este caso una fusión de membranas, porque este virus es un virus envuelto, y luego se da una liberación, como la membrana viral se une con el endosoma que se forma, lo que se libera entonces es la nucleocápside, es decir, la envoltura que rodea el material genético más la información genética. Aquí tenemos otro ejemplo, igual, unión, absorción. En este caso, esta unión es gracias a la presencia de ciertos receptores, se forma un endosoma, ese endosoma se ve afectado por la reducción del pH cuando se unen los lisosomas al endosoma para formar el fagolisosoma, y luego se da una fusión de la membrana que se da gracias al cambio de pH que se generó, y entonces se da la liberación de la nucleocápside y sigue el proceso común. Entonces, pero estos pequeños cambios los vamos a ir viendo ya en cada uno de los virus. Lo importante aquí es comprender los pasos generales de todo proceso de replicación viral. Eso es lo que me interesa. No vamos a tener que aprender directamente cuáles son en sí los pasos de X o Y virus en cuestión, sino que más bien comprender el proceso general de toda replicación de los virus. Ya como les mencioné, tiene que ver una unión, tiene que haber una absorción, tiene que haber un desnudamiento, tiene que haber una liberación de la información genética viral que se va y se fusiona con la información genética de la célula huésped, tiene que haber una síntesis proteica y una replicación de información genética para que después se dé un ensamblaje y posteriormente se dé una liberación. Entonces, las infecciones virales pueden ser productivas o no productivas. ¿A qué se refiere que las infecciones virales sean productivas o no productivas? Como su nombre lo indica, productiva se refiere a que producen virus, ya que la infección como tal en la célula tiene como resultado la producción de más partículas virales. Y las no productivas se refieren precisamente a que hubo algún problema, sí penetró el virus, sí penetró, pero no se logró estar fabricando más partículas virales. Entonces, la célula no produce
más partículas virales. Entonces eso es una infección no productiva. Cuando hablábamos del ciclo lítico, el ciclo lítico de los virus se refiere a el proceso que finaliza en la lisis celular, es decir, en el rompimiento de la célula que les comentaba anteriormente. Se refiere a que cuando el virus se libera formando lisis celular o produciendo lisis celular. Se refiere a que rompe completamente, como ustedes pueden ver, rompe completamente la membrana celular y entonces pues la célula muere y todas las partículas virales se liberan. Aquí también aclaro este concepto, la fase de eclipse. ¿En qué consiste cuando mencionamos en los libros, cuando se menciona en los libros y lo podamos mencionar en algunas enfermedades virales? La fase de eclipse. La fase de eclipse se refiere a que no directamente desde el momento en que se da la incorporación de la partícula viral, de una sola vez se comienza ya con la fabricación de los virus, sino que es ese momento en el que se da la unión de la información genética viral, en este caso con la célula receptora, que para este caso estamos hablando, esta imagen es característica de un fago, ya de un bacteriófago, lo que quiere decir que este es un bacilo, está representando una bacteria, porque es el tipo de virus que infecta a las bacterias. Entonces, cuando se mezcla la información genética del fago con el cromosoma de la bacteria, recuérdense que las bacterias tienen uno, máximo dos cromosomas y son circulares. Entonces se forma lo que se llama profago. Bueno, en esta fase se llama fase de eclipse porque no vemos mayor interacción, no vemos mayor actividad de parte de la célula y del virus. Y porque es un periodo en el que solo se está dando la incorporación la fusión de sus materiales genéticos. Entonces no hay mayor actividad. Pero pues después de eso ya inicia la fase de síntesis y luego seguiría la fase de ensamblaje, y la de ensamblaje termina con la producción de nuevos viriones, que pues en este caso, si es ciclo lítico, va a producir la ruptura de la célula y por ende su muerte. El ciclo lisogénico, es decir, podemos tener el ciclo lítico, ¿ok?, que termina pues con la lisis de la célula, y tenemos también el ciclo lisogénico. En el ciclo lisogénico habría una infección no productiva, es decir, ustedes pueden ver, en este caso siempre con un fago, se une, ya, aterriza, si lo pongo entre comillas, aterriza, desciende, que tampoco podría ser desciende porque no es que están arriba y abajo, se une el fago a la membrana de la bacteria, se forma el profago, ya les dije, la fusión de la información genética bacteriana y viral, se une el profago. Ustedes pueden ver que incluso la célula puede sufrir fisión binaria, ya saben que las bacterias se multiplican por fisión binaria. Entonces, ok, se puede dar la lisis o no se da, y entonces el material genético viral persiste dentro de la progenie de la bacteria. Entonces, como no vemos que hay la fabricación de las partículas virales, de más fagos, sino que se mantiene dentro de la célula, e incluso la célula entra en división y se mantiene la información genética todavía sin producir más partículas virales, entonces estamos hablando de un ciclo lisogénico. No hay producción, ya no hay producción de virus, y no hay destrucción entonces de la célula infectada. En el caso de los bacteriófagos, la respuesta improductiva se llama lisogenia, ¿ya? Y en diversos virus humanos y animales puede asociarse, bajo ciertas circunstancias, con una transformación oncogénica. Esto es lo que decía un poco más atrás. La infección crónica se produciría en este sentido, es decir, en los ciclos lisogénicos o en las infecciones improductivas.
¿Cuál es lo importante de decir esto? Lo que estamos hablando es que ustedes pueden ver que hay división celular, en este caso es de bacterias, pero poniéndolo dentro del ejemplo de las infecciones humanas, la célula infectada con la información genética viral podría dividirse porque está dentro de una infección improductiva, no, el virus no se está fabricando y pues no hay liberación viral, pero sí la información genética está mezclada con la información genética de la célula. Entonces, ¿qué ocurre? La célula podría dividirse y entonces estamos hablando de que la información genética viral ha sido incorporada a la información genética de la célula huésped. Con el tiempo y las divisiones celulares, lo que va a producir es una mutación propia de la célula. Entonces, eso podría dar lugar a una transformación oncogénica, es decir, a que se produzcan células anormales, células diferenciadas. Eso se traduce como un cáncer. Y hay virus como el virus del papiloma humano, el virus, eh, ¿cuál es el otro? Bueno, ahorita solo me acuerdo del virus del papiloma humano, el virus de la hepatitis B, que están asociados a, a enfermedades oncológicas, que están asociados a cáncer por la presencia de los mismos de manera crónica. Bien, vamos a hablar de dos conceptos más: las células permisivas y las células no permisivas. Esto está relacionado con el concepto anterior. Las células permisivas son aquellas que permiten la producción de partículas virales, es decir, aquellas que producen infecciones productivas, ya que dan lugar a infecciones productivas. Esas serían las células permisivas, o sea, las células que permiten replicación del virus. Las células no permisivas son lo opuesto, son las células que no permiten que el virus se replique, por ende entonces da lugar a infecciones no productivas. ¿Ya? Bien, otro concepto: algunos virus ingresan en células que no sustentan la replicación viral, es decir, pudo haber unión del virus con la célula, pero esa célula no tiene todo lo necesario para que el virus se pueda replicar y pues ensamblar y generar nuevas copias. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La misma producción de las proteínas del virus ocasionará la muerte de la célula que se está viendo infectada. Entonces, pero no sin terminar de fabricar el virus. Entonces ahí lo que va a haber es una infección abortiva. Es decir, esa célula no podía sustentar la replicación del virus y entonces la misma presencia de las proteínas virales ocasiona que la célula se muera. Entonces eso es una infección abortiva. Como veníamos mencionando, algunos virus pueden generar infecciones crónicas o latentes, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con estos virus? Bueno, lo que va a pasar con estos virus en términos generales es que van a estar ahí guardaditos, eso es fase de latencia, y de vez en cuando van a ocasionar el surgimiento de signos y síntomas. Eso entonces ya va a ser una infección crónica. Por ende, también a esto se le denomina infección persistente, es decir, la infección no se detiene, sino que a cada rato está dando una y otra vez. Y en el caso de virus como el de cervicouterino, del cáncer cervicouterino, el virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis B, pueden llegar a producir cánceres con el tiempo. Los virus que solo pueden entrar en una relación productiva, es decir, aquellos virus que solo pueden generar infecciones productivas, o sea, que todo el tiempo que entran a una célula se replican y producen millones de copias de ellos, a esos virus se les llaman virus líticos o virus virulentos, valga la redundancia. Ahora, los virus que pueden tener una infección productiva o improductiva, es decir, que por ciertos factores pueda que al entrar a una célula genere de una sola vez millones de copias de ellos, o al entrar a una célula no de manera inmediata genere copias de él, entonces a eso se le llaman virus temperados.
Es decir, como pueden producir la infección productiva, pueden hacer infección no productiva. Es posible reactivar o inducir algunos virus temperados, ya mencioné cuáles son, para que abandonen el estado de latencia e inicien una respuesta productiva. Entonces, estos factores o estos elementos se supone están en relación a estímulos extracelulares. Es decir, en el caso de los virus temperados, que serían los que pueden producir una infección productiva o estar en estado de latencia al estar en una infección no productiva, se menciona de que existen en el exterior de la célula ciertos elementos que pueden hacer que el virus, al estar en estado no productivo, lo active, lo vuelva a prender, a encender, y entonces ahora el virus pase de ser no productivo a pasar a ser productivo, y entonces vuelva a multiplicarse y a generar pues la infección de otra célula y el surgimiento de los signos y los síntomas de la enfermedad. Esta parte ustedes la pueden pausar como retroalimentación, ¿ok? O en el PDF leerlo de manera más pausada, ya que es una retroalimentación, es decir, elementos que ya mencioné, pero en otras palabras, para asegurar la comprensión de los mismos conceptos. Solo son estos 4 conceptos que aparecían ahí. Y estos puntos que ya los mencioné durante la explicación, pero de manera explícita o puntual. Ahora, sobre la actividad de la semana. Vamos a realizar como actividad de la semana una prueba corta de esta clase, correcto, de esta clase. Van a hacer 5 preguntitas sobre el desarrollo de esta clase. Entonces, vean el video 2, 3 veces o pueden estudiar la clase en PDF para que después se sometan a la pruebita corta. Tienen hasta este domingo 28 para poder hacer esta prueba corta. Van a tener 30 minutos para poderla hacer. Solo son 5 preguntitas. Van a tener 2 intentos por cualquier situación con el internet, algún fallo, algún error, etcétera. Y la nota que va a quedar registrada en el sistema va a ser la nota más alta de los 2 intentos. La ponderación es el 10% de laboratorio 2. Con esta actividad finalizamos ya el 30% del laboratorio 2 del cómputo 1 y ya la próxima semana hacemos el parcial. Recuerden que cada cómputo tiene 2 laboratorios y luego viene el parcial. Y con este 10% cerramos el 30% del laboratorio 2. El parcial tiene el 40%. Los 2 laboratorios suman 60 más el parcial con el 40 hace el 100% de la nota del cómputo 1. Como recursos complementarios, los invito a ver el video de infección viral de una célula donde pues se ve, así como en el otro video que es un virus y la replicación viral, se ve el proceso que les he explicado de la replicación viral. Ya la explicación, pero en forma de video, de cuáles son los pasos que se van generando en términos generales en el proceso de infección de una célula, la replicación y liberación de un virus. Si tienen dudas o consultas, ya conocen cuáles son los canales que tenemos de comunicación. Feliz semana.